Hoy vamos a contar una historia que es pura inspiración, una de esas que te cambian la perspectiva. Se llama De la pobreza al éxito. Y bueno, el título ya lo dice todo, ¿no? Pero es que la historia plantea una pregunta que seguro que más de una vez nos hemos hecho. Y es que la historia nos pone de frente, sin rodeos, una pregunta clave. ¿Son nuestras circunstancias las que marcan nuestro destino? Es una de esas preguntas que resuenan, ¿verdad? Porque de una manera u otra a todos nos ha tocado pensar en ello. Pues para intentar responder a esto, vamos a seguir los pasos de un chico, de Ayan. Su vida va a ser como el lienzo donde se pinta la respuesta a esta pregunta, así que atentos porque cada detalle va a ser importante. Vale, pues vamos a empezar por el principio, el primer capítulo de esta historia, la cruda realidad de la pobreza. Aquí es donde vamos a conocer el mundo en el que nació Ayan, un entorno, la verdad, marcado por no tener casi nada y por una lucha constante, día tras día. Mirad, para entender su punto de partida hay que fijarse en los detalles de su casa. Y no hablamos de una casa cualquiera, sino de una hecha de barro, con una puerta rota y un techo que, cuando llovía, goteaba. Su padre era jornalero y su madre se aferraba a una vieja máquina de coser. Cada uno de estos elementos es un recordatorio constante de esa lucha por sobrevivir. Pero es que el ambiente no era solo duro en lo material, ¿eh? Lo era también en lo mental, que a veces es peor. Fijaos en esta frase, lo que le decían. ¿Para qué vas a estudiar, si al final vas a acabar siendo obrero? Imaginaos escuchar eso. Es una mentalidad que te aplasta los sueños antes de que siquiera te atrevas a tenerlos. Pero, como en toda gran historia, en medio de esta oscuridad, algo pasa, algo cambia. Y es aquí, justo aquí, donde nace un sueño, el punto de inflexión que va a prender la mecha de todo lo que viene después. Y lo que lo cambia todo, a veces es algo súper sencillo. Un día, por delante de su escuela, pasó un coche. Pero no un coche cualquiera, un cochazo de la ciudad, esos que brillan. Para un niño como Ayan, eso no era solo un vehículo. Era un símbolo, una ventana a un mundo de posibilidades. Y en ese momento, justo en ese instante, algo hace clic en su cabeza y se hace una promesa a sí mismo. Yo también seré así, voy a cambiar mi vida. Ojo, que esto ya no es un deseo pasajero, ¿eh? Es un juramento, una misión que va a marcar cada paso que dé a partir de ahora. Y esa llama se alimenta del consejo de su madre, una frase que es oro puro. Le dijo, hijo, ser pobre no es ninguna vergüenza, pero dejar de esforzarse, eso sí que es vergonzoso. Fijaos qué potente. Esta idea se convierte en su ancla, en su brújula para todo lo que estaba por venir. Bueno, pues con ese sueño en la cabeza y ese consejo en el corazón, Ayan se mete de lleno en la etapa más difícil de su vida, la de la lucha y la cabezonería, la pura obstinación. Aquí es donde su voluntad se va a poner a prueba de verdad, hasta el límite. Su día a día era una auténtica locura. Por el día, al colegio y después a trabajar en una tetería. Y por la noche, cuando ya no podía más, se ponía a estudiar con la luz de un candil. Esa doble vida demuestra un nivel de sacrificio y de disciplina que sinceramente cuesta hasta imaginar. Y uno se pregunta, ¿cómo aguantaba todo eso? Pues se aferró a un mantra, una frase muy simple que se repetía una y otra vez. Este tiempo pasará. Se lo decía a sí mismo para aguantar los insultos en el trabajo y el cansancio. Un pensamiento sencillo, sí, pero con una fuerza increíble. Pero claro, el camino al éxito nunca es una línea recta, y la siguiente parte de esta historia es absolutamente clave. La victoria que llega después de la derrota. Es en este punto donde todo podría haberse ido al traste, pero, en cambio, se convierte en el giro de guión definitivo. Y entonces llega el mazazo, salen los resultados de los exámenes finales, y Ayan suspende. Así de claro. Después de todo ese esfuerzo, de noches sin dormir, de sacrificarlo todo, el resultado es un fracaso. El golpe tuvo que ser devastador. Y por si eso fuera poco, la reacción de la gente de su pueblo fue cruel. ¿Lo veis? El hijo de un pobre siempre acaba fracasando. Esas palabras no solo eran como echar sal en la herida, es que refuerzaban justo el estigma contra el que él estaba luchando. Claro, en su peor momento, la duda le come por dentro. Se llega a preguntar, ¿de verdad valgo para esto? Es una pregunta que nace del dolor, de la desesperación más absoluta, el momento en el que estuvo a punto de tirar la toalla. Pero no lo hizo, no se rindió. Y este es el momento clave de toda la historia. En lugar de hundirse, ¿qué hace? Trazar un plan. Primero, entender sus errores. Segundo, pedir ayuda a su profesor. Tercero, un año después, volver a presentarse. ¿Y el resultado? Sacó la mejor nota. Una remontada sencillamente espectacular. A partir de esa remontada épica, empieza su verdadero viaje hacia el éxito.
En esta parte vamos a ver cómo pasa de su pequeño pueblo a un mundo mucho más grande y competitivo, la ciudad. Pero llegar a la ciudad no significó que los problemas acabaran, ni mucho menos. Se encontró con nuevos retos, una competencia brutal, la comida malísima del hostal, la actitud de la gente, y su rutina se volvió todavía más intensa. Universidad, trabajo a tiempo parcial y, por supuesto, estudiar por la noche. La lucha no había terminado, simplemente había cambiado de escenario. Entonces, ¿de dónde sacaba las fuerzas? Pues de una motivación que iba mucho más allá de él mismo. Se dio cuenta de algo muy importante. No solo estaba cambiando su propia vida, estaba cambiando el destino de sus padres. Ese propósito más grande le dio la energía para superar la soledad y el agotamiento. Y llegamos al final. ¿Qué podemos aprender de la historia de Ayan? ¿Cuál es el mensaje? Su viaje, la verdad, nos deja varias lecciones importantísimas. Fijaos, las lecciones claves son para grabárselas a fuego. Primero, la pobreza es una circunstancia, no es tu destino. Segundo, fracasar no es el final del camino. Y la más importante de todas, cuando el trabajo duro se convierte en pura obsesión, en cabezonería, al éxito no le queda más remedio que rendirse a tus pies. Y cerramos con una reflexión del propio Ayan que lo resume absolutamente todo. Él dice, la pobreza no me hizo más débil, me dio hambre. Hambre de sueños, de respeto y de éxito. Transforma su mayor obstáculo en su mayor motor. Su historia al final nos deja pensando, ¿qué muros nos estamos construyendo nosotros mismos y cuál es ese sueño que nos dará la fuerza para derribarlos?